Trastornos del equilibrio ácido-básico por la clase de fisiopatología. Los tres principales mecanismos renales de control del pH son la eliminación del ion hidrógeno en la orina, la reabsorción del bicarbonato y la producción de bicarbonato nuevo. Cabe mencionar que estos mecanismos no pueden ajustar el pH en minutos, como los mecanismos respiratorios, pero pueden continuar su acción durante días. El principal mecanismo es el intercambio de hidrógeno-bicarbonato, en el que se secreta el exceso de hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato. Cada que se recupera una molécula de bicarbonato requiere la excreción de un ion hidrógeno. También se utiliza la anhidrasa carbónica para catalizar la combinación de dióxido de carbono y agua para formar nuevo bicarbonato. Asimismo están los amortiguadores de fosfato y amonio. El sistema de fosfato une el ion fosfato con el ion hidrógeno y evita su reabsorción. Y el sistema amortiguador de amoníaco forma amoníaco a partir del aminoácido glutamina y como producto final forma cloruro de amonio que elimina en la orina. Ok, ahora vamos a ver los mecanismos de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica se caracteriza por una disminución de la concentración sérica de lo que es el bicarbonato y una disminución del pH en el cuerpo. El cuerpo realiza una respuesta compensatoria mediante el aumento de la ventilación y eliminación del dióxido de carbono y la reabsorción y generación de bicarbonato en los riñones. Los principales mecanismos son un aumento de la producción de ácidos metabólicos que después puede igual conllevar a un descenso en la función renal, un aumento en la pérdida de bicarbonato y un aumento de la concentración sérica de cloro, lo que puede igual inducir a una acidosis hiperclorémica. Ok, para la acidosis metabólica se tienen que tener en cuenta tres aspectos muy importantes, en los que va a haber una disminución del desequilibrio aniónico, menos del 8 mil equivalentes por litro, aumento de equilibrio aniónico mayor de 12 y un desequilibrio aniónico normal de 8 a 12 mil equivalentes, para poder igual producir una acidosis metabólica. Y con frecuencia el desequilibrio aniónico ayuda a identificar las causas de acidosis. Entre las causas de acidosis metabólica, pues figura la acumulación de ácido láctico y la producción excesiva de cetoácidos. Y esta misma se relaciona con dos tipos principales de trastornos, los que son la acidosis láctica aguda y la cetoacidosis. Ok, en la acidosis láctica aguda es uno de los tipos más frecuentes de acidosis metabólica. Este se desarrolla cuando hay una producción excesiva o una eliminación reducida de ácido láctico de la sangre. El ácido láctico se produce por el metabolismo anaerobe de la glucosa. Y bueno, este puede igual conllevar un aporte insuficiente de oxígeno, por el cual se puede producir choques o paros cardíacos. Igual puede haber una eliminación de ácido láctico por hígado y riñones deteriorada. Y puede estar presente también en periodos prolongados de ejercicio intenso. Por igual, puede igual conllevar trastornos sin hipoxia tisular. La cetoacidosis se caracteriza porque se produce en el hígado. Los cetoácidos principales se llevan a cabo por el hígado, igual mencionado, y son los ácidos acetoacético y el beta hidroxibutírico. La causa más frecuente es la diabetes mellitus descontrolada. Ok, en la cetoacidosis hay una producción excesiva de cetoácidos cuando las reservas de hidratos de carbono son insuficientes. Estas mismas pues pueden provocar que, pues, no se, que el cuerpo no se pueda recuperar por medio de, de esta pérdida excesiva de cetoácidos y pues puede igual utilizarse los hidratos de carbono disponibles. Estos mismos se movilizan ácidos grasos del tejido adiposo al hígado y se convierten en cetonas. Entonces, la cetoacidosis se produce si la síntesis hepática de cetonas rebasa su utilización en los tejidos. El descenso de la función renal. La nefropatía crónica es la causa más frecuente de acidosis metabólica crónica. Y bueno, esta se clasifica más que nada en una función glomerular y tubular que está deteriorada
y una retención de residuos nitrogenados y ácidos metabólicos. En la acidosis tubular renal, pues tenemos que recordar que hay una función glomerular normal y una secreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato anormal. Y pues en las condiciones normales el riñón pues conserva adecuadamente lo que es el bicarbonato y pues secreta los hidrógenos hacia la orina para regular el equilibrio ácido básico. En el aumento de la pérdida del bicarbonato se pueden deber igual a factores como el drenaje por fístulas del intestino delgado, igual puede producirse por una diarrea grave o por el páncreas o vías biliares, el drenaje de ileostomía o una aspiración intestinal. Este aumento se debe a la salida de líquidos corporales ricos en bicarbonato y una conservación renal de bicarbonato que está deteriorada. Las concentraciones intestinales tienen una concentración elevada de bicarbonato. Y, por ejemplo, en la diarrea de origen microbiano, el bicarbonato también se secreta al intestino como un medio para neutralizar los ácidos metabólicos producidos por los microorganismos causantes de la diarrea. Tenemos que recordar también que el aumento de la concentración sérica de cloro tiene que ver también con el mismo bicarbonato. Cuando el bicarbonato sérico disminuye, el mismo cloro aumenta. ¿Por qué? Porque son aniones intercambiables. La acidosis hiperclorémica puede ser un efecto de la absorción anormal del mismo cloro que está en los riñones y un tratamiento con fármacos que contienen cloro. Y por último, podemos también recordar que la administración de cloruro de sodio por vía intravenosa o también soluciones parenterales de aminoácidos y cloros pueden igual conllevar a una acidosis hiperclorémica. De la misma manera, el desequilibrio aniónico o los límites normales, la concentración de cloro elevada y la concentración de bicarbonato disminuida también provocan la acidosis hiperclorémica. Manifestaciones clínicas de acidosis metabólica. La acidosis metabólica se caracteriza por un pH bajo. El bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono están disminuidos. La acidosis metabólica pocas veces es un trastorno primario, o sea que casi siempre se desarrolla durante la evolución de otra enfermedad. Las manifestaciones relacionadas con los mecanismos compensatorios respiratorios y renales, como hiperventilación, hipercalemia, orina ácida y aumento de amoníaco en la orina, generalmente se desarrollan en etapas tempranas de la evolución de acidosis metabólica. A menudo, las personas que sufren este desequilibrio ácido-base se quejan de debilidad, fatiga, malestar general y cefalea sorda. Esto se debe a que la acidosis atenúa la excitabilidad neuronal que va progresando con el tiempo. También es probable que sufran de anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal, los cuales pueden malinterpretarse como de origen gastrointestinal. Generalmente la piel se encuentra enrojecida y caliente, porque los vasos sanguíneos cutáneos pierden su tono, ya que pierden su capacidad para generar estimulación sistémica del sistema nervioso simpático. A nivel cardíaco, la contractibilidad y el gasto cardíaco disminuyen. El corazón pierde respuesta a la adrenalina y noradrenalina, lo que aumenta la probabilidad de sufrir arritmias, y los efectos del sistema musculoesquelético están relacionados con acidosis crónica, como en la nefropatía crónica, que genera una liberación de calcio y fosfato durante la amortiguación del exceso de iones. El tratamiento de la acidosis metabólica se basa en el origen del trastorno, así como la restitución y líquidos de electrolitos. Se considera el uso de bicarbonato en caso de acidosis metabólica de brecha aniónica normal. También durante el tratamiento de hipercalemia, en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos como metanol o etilenglicol, y envenenamiento agudo por saliciliatos. Asimismo, la terapia de reemplazo renal está indicada en el caso de acidosis metabólica severa y falla renal, en la falla renal e intoxicaciones severas por tóxicos dializables y acidosis metabólica severa refractaria al manejo médico. La alcalosis metabólica, vamos a abarcar su mecanismo. Para saber qué es la alcalosis metabólica, tenemos que ver
que en ese padecimiento hay incremento del pH por exceso primario de bicarbonato. Este se presenta en el 32% de las alteraciones ácido-básicas. Y la mayor parte del bicarbonato debemos saber que proviene del dióxido de carbono usado en procesos metabólicos, reabsorción de bicarbonato filtrado en el túbulo proximal y generación de nuevo bicarbonato en los riñones. La alcalosis respiratoria puede ser resultado de 3 mecanismos: la ganancia de bases por vía oral o intravenosa, pérdida de ácidos fijos y mantenimiento por el aumento de la concentración de bicarbonato por contracción del volumen del líquido extracelular, hipopotasemia e hipocloremia. Vamos a ver la producción excesiva de bases, que podemos ver que la alcalosis aguda transitoria es demasiado frecuente y durante el consumo de antiácidos con bicarbonato o de manera intravenosa. Podemos ver una enfermedad que se puede decir que es el síndrome de leche alcalinos, que es por consumo de leche o antiácidos que elevan el bicarbonato. Esto abarca la hipercalcemia e impide la excreción del bicarbonato y los antiácidos que elevan el mismo. Pérdida de ácido. Esta tiene que ver en pérdida de ácido gástrico y de cloro en las orinas y también en algunas secreciones como vómito o extracción de las secreciones, que son causas habituales que provocan alcalosis metabólica. La bulimia nerviosa por vómito autoinducido es un ejemplo de ello. Y en condiciones normales, cada milequivalente de hidrógeno que se secreta en el estómago genera un milequivalente de bicarbonato sérico. Por ello, las secreciones gástricas generan alcalosis metabólica. La deficiencia de líquido extracelular, hipocloremia y hipopotasemia acompañan este fenómeno para mantener una alcalosis metabólica. El mantenimiento de la alcalosis metabólica reside en los riñones y tiene que ver con la incapacidad de eliminar el bicarbonato del organismo. Y pueden ver la disminución del líquido extracelular que reduce la tasa de filtración glomerular con aumento consecuente de sodio y reabsorbe agua. La hipocloremia debido a la pérdida de ácido clorhídrico en vómitos o aspiraciones nasogástricas. La hipopotasemia siempre acompaña la alcalosis por la excreción renal de potasio e hiperaldosteronismo. La hipopotasemia se da por la reabsorción tubular distal del potasio que se acompaña de una mayor secreción de iones hidrógeno, que a su vez el hiperaldosteronismo secundario absorbe intensamente el sodio en los túbulos distales y colectores. Eso estimula la secreción de hidrógeno en células de túbulos colectores. Sus manifestaciones, pues podemos ver que tiene que ver con el pH aumentado, más de 7.45, el bicarbonato sérico superior a 29 milequivalentes litro y exceso de base mayores a 3.0 milequivalentes litro. Podemos ver que en el sistema nervioso tiene efectos hiperactivos, tetania, confusión y convulsiones, mientras que en cardiovascular tiene efectos de hipotensión y arritmias cardíacas. Su tratamiento, pues, en caso de hipovolemia, se hace la restitución de líquidos y por deficiencia de cloro es tratado con cloruro de potasio. Acidosis respiratoria. Este trastorno se caracteriza por el descenso en el pH, principalmente por un aumento en la presión del dióxido de carbono. Sus mecanismos principales son alteración en la ventilación alveolar y producción excesiva de dióxido de carbono. Puede ser de dos tipos, aguda y crónica. En la aguda, se caracteriza por la disfunción del centro respiratorio, enfermedad pulmonar, lesión torácica, debilidad de los músculos respiratorios y obstrucción de la vía respiratoria. La crónica se presenta principalmente en el EPOC y debido a su evolución prolongada
existe una compensación renal con excreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. El dióxido de carbono es un producto de los procesos metabólicos del organismo y genera una cantidad considerable de ácido que se debe excretar en los pulmones y riñones. El aumento de dióxido ocurre mediante varios procesos, como el ejercicio. La fiebre también causa esto, sepsis y nutrición sobre todo, son bases para mantener o aumentar la producción de dióxido de carbono en el organismo. Las manifestaciones clínicas que podemos ver, entre las más frecuentes se encuentran las manifestaciones del sistema nervioso, que serían la dilatación de vasos cerebrales, lo que causa una disminución en la actividad neural, cefaleas, cambios conductuales, debilidad, tumores, parálisis. Asimismo, signos de compensación es la orina ácida. La piel se encuentra caliente y enrojecida. Y entre las pruebas de laboratorio encontramos el pH bajo, el dióxido de carbono aumentado y el bicarbonato aumentado como modo compensatorio. Tratamiento. En la acidosis respiratoria se asegura la permeabilidad de la vía aérea. El uso de la ventilación mecánica se recomienda en los pacientes que tienen riesgo a presentar inestabilidad cardiorrespiratoria, manifiesto de deterioro del sistema nervioso central y presentan alteración mecánica de la ventilación. Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es una alteración acidobásica sistémica caracterizada por el descenso primario de dióxido de carbono sanguíneo, que es la hipocapnia. Esto produce un aumento del pH con disminución de bicarbonato. Esto puede aparecer de manera súbita y es posible que no tenga una reacción compensatoria de bicarbonato antes de que el sistema respiratorio lo corrija. Se debe a la hiperventilación o frecuencia cardíaca superior a la necesaria. Puede ser causada por estimulación central del centro respiratorio, estimulación de vías periféricas o ventilación mecánica, ya que el dióxido de carbono cruza la membrana alveolo-capilar 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, el aumento de ventilación del oxígeno puede ser necesario para mantener concentraciones adecuadas del oxígeno. Algunas manifestaciones de la estimulación central del centro respiratorio es choque séptico, ansiedad, dolor, embarazo, estados febriles, sepsis, encefalitis, y eso nos puede llevar a la alcalosis respiratoria. Sus manifestaciones clínicas se basan principalmente en el mareo, la sensación de desmayo, el hormigueo, el entumecimiento, también la transpiración, palpitaciones, disnea y la transpiración igual. Las pruebas de laboratorio indican un pH alto, también el PCO2 bajo y un bicarbonato bajo. La orina va a tornarse alcalina y los efectos cardiovasculares principales van a ser las arritmias cardíacas, pero recordemos que igual estas manifestaciones casi siempre son de inicio súbito. Y como último, el tratamiento, pues se recomienda adoptar medidas para corregir causa subyacente mediante la administración de oxígeno complementario para poder resolver la hipoxia, ajustar adecuadamente el ventilador mecánico en los pacientes que así lo requieran y la respiración de una bolsa de papel en sujetos con un síndrome de hiperventilación. ¿Ya cortaste el Pues, video? Grabando. no. Ay. Sí, sí.